Gracias por la oportunidad, sean todos bendecidos. Yo le invito a que me acompañe a orar, amén. Yo le pido que usted extienda su mano y habilite mi vida a través del Espíritu para recibir la palabra, para recibir lo que traje, lo que preparé para compartir con ustedes, amén. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor por tu fidelidad, gracias por tu amor y gracias Padre porque todas las cosas están bajo tu control. Señor, en esta hora hago un paso hacia atrás y te ruego Señor que a través de tu Espíritu Santo estés hablándonos y ministrándonos en esta tarde. Señor, abre cada corazón para escuchar y para ser sensible, Señor, y poder discernir aquello que quieres hoy traer y hablar a nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le doy gracias a Dios. Poder estar aquí en la casa es un privilegio, poder compartir la palabra es un privilegio. Y creo que todas las personas que están detrás de este púlpito compartiendo, que los apóstoles permiten, tenemos como un compromiso de traer una palabra que realmente transforme los pensamientos. Amén. Porque si a veces usted se pregunta por qué puede llegar a estar dentro de una iglesia, dentro de una casa, es para ser formado. Y cuanto más o cuanto mayor cantidad de pensamientos sean transformados por la palabra, más exitosa va a ser la iglesia. Amén. Porque si hay algo que hemos entendido es que una iglesia exitosa no depende de la cantidad de personas que vengan y que estén en las reuniones, sino de la cantidad de personas que transformen su mente y sus pensamientos a través de la palabra. Y creo que todos los que estamos aquí tenemos el compromiso de traer una palabra que usted lo forme. Una palabra que le traiga respuesta, solución. Una palabra que le ministre y que cambie un pensamiento equivocado por la palabra de Dios. Amén. Y si hay algo que yo le he dicho al Padre es que me resisto a simplemente traer enseñanzas o simplemente transmitir un conocimiento. Si hay algo que hace bastante que le he pedido a Dios es que si quiero compartir una palabra o si tengo la oportunidad de hacerlo, necesito transmitir algo que el Padre haya atravesado mi vida. Así que yo preparé esta palabra que le puse por nombre desiertos y tempestades. Papá de nombre. Quiero hablarle un poquito de esto, de los desiertos y de las tempestades. Saben que no es lo mismo. Y quiero primero hablarle de los desiertos y necesito ubicarlo a usted un poquito en la historia. No es que usted, no lo estoy tratando de desubicado, pero necesito ubicarlo a usted en la historia. ¿Sí? Porque del desierto se habla mucho más en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento sí hay un acontecimiento que marca el inicio del pueblo como tal, con su identidad, y empieza a ser formado por Dios. Es cuando el pueblo está en Egipto y Dios interviene para sacarlos de la esclavitud y liberarlos. Lo hace a través de Moisés, lo hace a través de un libertador. Pero a partir de ahí comienza el trato y el proceso del pueblo de Dios. Amén. Entonces cuando sucede eso, y usted puede ponerse gozoso porque puede identificarse con todas y cada una de las situaciones que están en el Antiguo Testamento. Y aún los pasajes más oscuros o difíciles de entender, yo le pido que cuando usted lo lea, lo mire a través de la cruz de Cristo, lo que pasó cuando Él murió y cuando Él resucitó. Y ahí usted va a poder entender muchas cosas que están en el Antiguo Testamento y que a veces son difíciles de entender. Porque quiero decirle que el Padre ha hecho esa misma obra con nosotros, con cada uno de nosotros. Cuando el Padre interviene y nos rescata de la esclavitud, de aquello que nos tenía a nosotros atados, esa libertad que Él nos trae, lo hace a través de un libertador que es Jesucristo. Y comienza un proceso. Y usted dice, qué bueno, fui rescatado de la esclavitud. Esto está muy bueno, pero resulta que el Padre comienza a enojarse con su pueblo. Y a veces nosotros no estamos acostumbrados a que nos hablen de un Dios que se enoja. Porque nosotros queremos solamente conocer del Dios de amor. Pero yo le pido que usted me acompañe en Números capítulo 32, verso 13.
muy claro el versículo y dice: la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación. Diga conmigo: hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Si usted no está de acuerdo con esto, lo puede arrancar, pero no va a dejar de ser una realidad. Hay cosas que nosotros tenemos, hay cosas que nosotros hacemos que son un estorbo para nuestra comunión con Dios. Y necesariamente estas cosas necesitan ser arrancadas de nuestras vidas. Entonces el Padre te va a sacar de un tiempo de esclavitud a través de su obra, pero lo que va a hacer cuando nosotros tengamos cosas que al Padre no le agradan y que el Padre no aprueba, yo quiero decirte que te va a sacar de la esclavitud, pero te va a meter en un desierto. Y no es agradable escucharlo, pero es lo que va a pasar. Y la palabra desierto que se está usando en este pasaje, que es Dabar o Dabar, tiene dos connotaciones como las más fuertes, porque hay unas que son como muy simples de entender. Usted dice un desierto, usted ya se lo imagina, que hay escasez, que hay un clima duro, es un ambiente hostil, es algo difícil. Usted entiende. Pero usted sabe que las personas que viven en el desierto, porque hay locos que viven en el desierto, como hay locos que viven en Pico Truncado, y hay un ambiente hostil, y hay algo que está pasando en el desierto, y no es un lugar cómodo, no es un lugar que uno diga, bueno, me voy a ir al desierto. Pero el Padre te está metiendo, y la palabra desierto tiene dos connotaciones que a mí me parecieron muy importantes. Porque una tiene que ver con la soledad. El desierto significa explícitamente soledad. Y la otra tiene que ver con el habla. Hay algo que tiene que pasar con nuestra capacidad de hablar, que tiene y está relacionado con el desierto. Entonces, ¿sabe qué? Cuando el Padre te va a meter en el desierto, no te va a dejar que salgas del desierto hasta que algo muera. Entonces tenemos dos opciones: o morimos nosotros, y usted sabe que muerte es separación. Entonces cuando nosotros estamos hablando de que nos estamos muriendo, es porque nos estamos alejando de Dios, nos estamos separando de Él. Y estas cosas que nos separan de Él solamente se llaman pecado, no hay otra. Y yo ahora estoy como muy loca, apóstol, porque estoy hablando del pecado. En la era estoy hablando del pecado. A veces no hablamos nosotros del pecado. A veces no hablamos. Pero sopórteme. Hay algo que tiene que morir en el desierto. Y déjeme decirle que el que decide qué es lo que va a morir es usted. O muere usted alejándose de Dios, dejando la célula, dejando de congregarse, dejando de servir, renegando, despotricando, dejando que el corazón se le enfríe. O muere usted, o muere lo que a usted lo está separando de Dios. Pero usted elige. Lo único que yo quiero decirle es que el desierto, el Padre lo metió ahí para que algo muera. Y algo va a morir, y el desierto no va a terminar hasta que algo muera en ese lugar. Yo le pregunto, usted piense y analice, ¿hay algo en mí que desagrade al Padre? ¿Hay algo en mí que yo esté haciendo que el Padre no esté aprobando? Usted piénselo, analice, y si es así, yo le pido que usted hoy pueda irse de este lugar, entregando en el altar, matando y sacrificando aquello que lo está separando del amor del Padre. Amén. Yo le invito a que me acompañe en Oseas, capítulo 2, verso 14. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
Mire, yo hoy no le traigo una gran revelación, un rema, pero usted póngame cara de asombro y colabore conmigo. Pero la palabra, yo sé que ustedes lo han leído muchas veces. Yo sé que usted conoce este versículo. Pero la palabra dice que el Padre te va a seducir, te va a hacer como trampa. Sabe que la palabra es engaño. El original es engaño. Como cuando se engaña a una joven virgen que es inexperta en el amor. De la misma manera el Padre nos seduce para meternos en el desierto, porque sabe que voluntariamente ninguno de nosotros queremos entrar. Y el Padre nos lleva, pero sabe que necesito que nosotros entendamos que la única manera de poder vencer en el desierto es lograr escuchar la voz del Padre. Y el Padre te va a llevar al desierto porque es necesario que todas las cosas que te están rodeando, que te perturban, que te contaminan, que te atraen, que te llaman la atención, que te están hablando, todas esas cosas y esas voces que hoy te están rodeando, el Padre necesita que hagan silencio para que puedas escuchar su voz. Porque Él quiere hablar. Y Él nos habla, pero muchas veces nosotros no los escuchamos porque hay como mucho ruido alrededor nuestro. Y el desierto es para eso. El Padre te va a llevar y te va a seducir para que entres, para poder hablarte. Porque yo creo que en algún momento todos y cada uno de nosotros hemos pensado de que Dios no me habla. Y peor aún, que Dios no me escucha. Pero el desierto tiene ese propósito y no va a suceder hasta que algo muera. Diga conmigo, hasta que algo muera. Cuando habla de corazón, está hablando del entendimiento. Cuando habla del corazón en Oseas, está hablando de los pensamientos, está hablando del intelecto, está hablando de la voluntad. ¿Sabe lo que es eso? El alma. El Padre necesita transformar nuestra alma para que nosotros podamos entender la situación que estamos atravesando y podamos dejar morir y matar en el altar de Dios para poder escuchar su voz. Pero ese es el alma. Y es ahí donde yo tengo que ganar. Y solamente lo puedo hacer a través del Espíritu. Amén. En el desierto nosotros, el Padre nos va a llevar y va a haber silencio. Así que el desafío para nosotros es aprender a hablar. Y aprender a hablar, usted ya sabe que tiene que ver con la oración. Tiene que ver con la oración. Donde yo tengo que aprender a ir a Él y empezar a acudir a Él. Y solamente a Él. Porque sabe que el desierto, como significa soledad, nosotros muchas veces estamos tentados de apoyarnos en esta persona que se acercó a nosotros en medio de la crisis. Y nosotros estamos siempre tentados en esperar el mensaje del líder, el mensaje del apóstol. En mi caso hay gente que está esperando que yo le escriba y le dé la respuesta. Hay gente que pasa por problemas y no se toma el tiempo de entregar en el altar aquello que lo está perturbando. Y quieren tomarse atajos, y quieren, y si no van, y van a lo que está más cerca. Y van y arrebatan y piden. Y saben que a veces sí, Dios te va a hablar. Pero yo quiero que entiendas que el desierto no lo vas a superar hasta que aprendas a hablar en el lugar correcto, con la persona correcta y en el momento adecuado. Y esto tiene que ver con el Padre. Yo sé que hay mucha gente con buenas intenciones, que cuando estás pasando por un problema te acompañan. Hay amigos, hay gente que ni siquiera sabías que te apreciaban, y cuando empezaste a pasar la crisis y el problema empezaron a escribirte, empezaron a acompañarte, empezaron a apoyarte. Y eso está bien,
Y yo personalmente agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo de mandar un mensaje, de abrazarme, de acompañarme. Pero ¿sabe qué? El desierto es soledad. Y hay situaciones que se tienen que pasar a solas, pero a solas con Dios. Entonces no te apoyes en esas personas, porque lo único que vas a hacer, vas a extender el desierto. Porque, ¿sabe? Los desiertos, se supone que debían pasarlo a lo sumo en 40 días. Pero tardaron 40 años. Porque se equivocaron y se volvieron a equivocar. Y Dios dijo, esta generación no va a pasar. Dios dijo, basta. Dios dijo, hasta acá. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Porque los desiertos se tienen que pasar. Y se tienen que pasar solos. Fíjese en Números, capítulo 33, del verso 8 al 15. Justo esta versión está como más difícil el nombre, pero bueno, dice, salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino, diga conmigo, por el desierto de Etam y acamparon en Mara. El 15, por favor. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. ¿Sabe? Yo creo que usted ya lo debe conocer a esto. Pero el pueblo de Israel no pasó por un desierto. Es mentira. El pueblo de Israel no pasó por un desierto. El pueblo de Israel pasó por 7 desiertos diferentes. Y cada uno de ellos tiene un propósito. Que si usted quiere saber, vaya, busque en la Biblia, investigue y léalo. Porque yo no se lo voy a contar. Yo lo único que le voy a decir es que empieza en Etam y termina en Sinaí. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Los desiertos tienen un principio y los desiertos tienen un final. Cuando el pueblo de Israel entró en Etam, Etam significa una fortaleza natural. ¿Sabe lo que es eso? Aquello que yo tengo por seguro, aquello que yo miro con mis ojos, aquello que yo sé que me doy vuelta y está ahí. Llámese familia, llámese esposo, llámese amigo, póngale el nombre que usted quiera, pero es en lo natural, aquello que yo me aferro, aquello que es lo primero a lo que yo acudo cuando estoy entrando en la crisis y en el problema. Yo no sé cómo se llama, pero es en lo natural. Y así entró el pueblo. Pero cuando salió, quedaron en el Sinaí. Y Sinaí es el lugar donde Dios habla. En la montaña donde Dios habló al pueblo. ¿Y sabe qué? En ese lugar, Él habló con Moisés cara a cara. Y eso es el fin de todos los desiertos. Que si usted va a comenzar, cada desierto tiene un propósito, búsquelo, investíguelo y fíjese, porque en cada desierto hay algo que tiene que morir. Pero por último, tiene que ser la voz de Dios la que me está hablando y la que me está ministrando. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás escuchando lo que Él te está hablando? ¿Acaso sabes a dónde te estás dirigiendo? Las decisiones que estás tomando, ¿a dónde te están llevando? Eso es algo personal. Y lo tenemos que hablar a solas con Dios. ¿Amén? Entonces, yo quería hablarle de desiertos y también de tempestades. Y ahora tenemos los 2 elementos. Se los compara con crisis, se los compara con pruebas. Los 2 elementos se los compara con problemas. Los 2 elementos se los compara con algo que no nos gusta, con algo que no nos agrada. Pero el desierto es para que muera algo. Yo quiero contarle para qué es la tempestad. Mire, fíjese en Lucas capítulo 8, verso 22 al 25.
Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, ¿estamos bien, no? Parece que faltara la palabra pasemos ahí. Y les dijo, al otro lado del lago, ¿no? Yo tengo acá que pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? Jesús. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban. Se anegaban significa que el agua estaba entrando en la barca. Como que se estaban hundiendo y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Esta misma historia, este mismo suceso, en Lucas 8, está también en Mateos 8. Usted después lo puede leer, lo puede buscar y lo puede comparar, pero quiero contarles algo, porque yo soy media maestra ciruela. La palabra que se usa para tempestad en uno y en otro no es la misma, pero es la misma situación. Pero ¿sabe qué significa uno? Terremoto. No era una tempestad, era un terremoto. Y la otra, la que está acá en Lucas, habla de huracán. Porque cuando nosotros decimos se metió en la barca y se fue a la tempestad, nosotros decimos, bueno, un vientito, como los nuestros acá, una ráfaga de 100 kilómetros. Pero yo quiero que usted entienda esto. Jesús se subió a la barca. Yo le pregunto, ¿usted piensa que Jesús no sabía que se iba a desatar un terremoto y un huracán iba a venir sobre el lugar? ¿Usted piensa que a Jesús se le pudo haber escapado ese pequeño detalle cuando se subió a la barca? Pero dice que Jesús se subió a la barca y sus discípulos le siguieron. ¿Sabe qué esto ocurrió? Cuando ellos recién estaban conociéndolo. Ellos todavía no sabían si él era el Cristo, si él era el Mesías. Ellos todavía no sabían quién era, muy bien, no sabían quién era su maestro. Pero él se metió y ellos lo siguieron, porque eso es lo que hace un discípulo. Eso es lo que hace uno que está aprendiendo. Imita la fe de aquel que le está guiando. Imita la fe de aquel que le está ministrando. Y si él pudo, entonces yo también puedo. Y si él lo hace, entonces yo también lo hago. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Despertar en la casa discípulos. Que no estén cuestionando a dónde va Jesús, sino que a donde él esté, donde esté nuestro guía, donde esté nuestro maestro, nos levantemos y lo sigamos. Y esto pasó. Lo que no sabían es que Jesús se fue a dormir. Y dice que las olas empezaron y empezaron y empezaron. Pero dice que ellos fueron y lo despertaron a Jesús. Dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Entonces, ¿sabe qué? Yo quiero decirle algo. Las tormentas están relacionadas con la fe. Las tormentas están relacionadas con la fe. Los desiertos con los pecados, con la santidad. Pero las tormentas están relacionadas con la fe. Porque ¿sabe qué? A todos nosotros nos suceden cosas que no nos agradan. Entonces de golpe viene alguien y te habla mal. Y de golpe viene alguien y te trata mal. Y de golpe viene alguien y te hace algo que te produce daño. Y yo quiero decirte que el problema es que las olas se estaban golpeando. Las cosas se están sucediendo. Y el problema no es que lo que a vos te hicieron es como peor que lo que le hacen a los demás. El problema no son las situaciones que nos están golpeando. El problema es lo que yo estoy haciendo con esas situaciones. Porque las situaciones van a pasar siempre. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te hablen mal? ¿Qué vas a hacer cuando lo que está pasando no te agrade? ¿Cómo vas a reaccionar? Yo le iba a poner por título la tercera ley de Newton. Porque sí soy muy maestra ciruela. Todo objeto al que se le ejerce una presión o una fuerza, obtiene una fuerza contraria, con la misma intensidad. Y a veces nosotros hacemos así.
El Padre nos quiere meter en un proceso. El Padre nos empieza a pasar, empiezan las olas, empiezan a golpear. La gente te empieza a hacer cosas que no te gustan. La gente te dice cosas que no te gustan. Las situaciones que son desagradables te empiezan a llegar. Y como no te gusta, yo te pregunto, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo estás reaccionando? Porque hay una manera correcta de despertar al Maestro. Porque el Maestro está ahí con nosotros, entonces tenés que despertarlo. Necesitamos despertar al Maestro y necesitamos dejar que Él tome el control de estas situaciones. Necesitamos aprender cómo reaccionar cuando las cosas no nos gustan o nos duelen. ¿Cuántos van a despertar al Maestro? El Maestro se subió a la barca con ellos. El Maestro no los dejó solos porque ellos todavía no le conocían. Ellos todavía no habían tenido tanta experiencia con Él. Es como que nosotros dijéramos hoy, es nuevito. Pero Él se metió a la barca con sus discípulos y los acompañó. Seguimos leyendo y dice, y les dijo, Jesús está hablando, ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué pregunta? Porque eran sus discípulos. Y Jesús lo que le está diciendo, ¿dónde está la fe? ¿Qué te robó la fe? ¿Qué fue aquello que te pasó que no te deja creer? ¿Qué fue aquello que te pasó que te hace dudar de que Dios te ama? ¿Qué fue aquello que te aconteció, que cuando te querés acercar al Padre, pareciera que Él no te escucha, pareciera que Él no te atiende, pareciera que estuviera para todo? Yo no sé si a usted le pasó, pero yo estuve en ese lugar, donde parecía que la única manera que el Padre escuchara mi necesidad era pedirle a otra persona que ore por mí. Ore por mí, apóstol, ore por mí, hermano. ¿Y vos por qué no podés orar? Yo os pregunto. Porque a veces ni siquiera tenemos fe para poder pedirle. Pensamos que Dios no nos ama. Pensamos que Él nos ha dejado solos. Pensamos que estamos solos metidos en medio del problema y que a Él no le interesan las cosas que a nosotros nos están pasando. Y a veces nos levantamos y decimos, ¿pero dónde estarías vos en esta situación? Tenemos que despertar a Jesús. Tenemos que dejar de reaccionar con nuestras fuerzas y empezar a buscarlo a Él, para que se levante y tome el control. Miren, acá hay otra tempestad, pero no es tanta. En Mateo capítulo 14, verso 22. ¿Viste? Sí. Sí, yo me estaba asustando. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos, ¿qué dice? Entrar a la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea, ¿dónde estaban los discípulos? En la barca en medio del agua. ¿Y dónde estaba Jesús? En el monte orando. ¿Qué hizo Jesús? Los dejó solos. Seguimos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esto es como una tempestad, pero no era ni un terremoto, ni tampoco un huracán. La palabra que se usa para decir el viento contrario es como si fuera hostil o un adversario. Entonces quiero que mire la magnitud y la diferencia entre un huracán y un terremoto y un viento fuerte. En el viento fuerte los dejó solos. Y dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo les pregunto, ¿eran creyentes o eran discípulos? ¿Eran creyentes o eran discípulos? ¿Qué dice la palabra? Eran discípulos. ¿Qué hacían los discípulos con Jesús? Comían con Él, dormían con Él, vivían con Él, caminaban con Él. Ya a esta altura,
Ya habían visto muchas maravillas de parte de Jesús. Ellos lo conocían, pero no lo reconocieron. En el problema no lo vieron. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. Yo creo que Pedro es el discípulo que nadie quiere tener en su discipulado. No lo digo por vos, Pedro. Se iba Pedro. Porque Pedro a veces era un problema. Pedro era impulsivo, era arrebatado, hablaba de más, nunca hacía de menos, hacía de más. Siempre metiéndose en problemas, y ahí iba Jesús arreglando lo que él iba haciendo. Y a veces pareciera como que a veces, ay, no tengo más paciencia, y Pedro está ahí, pero resulta que de todos los discípulos, Pedro fue el único que se animó a hacer lo que el maestro estaba haciendo. Porque sabe que si usted va a ser impulsivo, si usted va a ser arrebatado, séalo en el reino, hágalo para Dios, no lo haga más en el mundo, no se ponga a pelear con la gente, no se ponga a hacer cosas inadecuadas, métase en el reino y atrévase a ser diferente, atrévase a levantarse, atrévase a hacer las cosas que Jesús hacía, atrévase a hablar del evangelio, vaya y busque un enfermo y órale, vaya y busque a alguien que está perdido en las drogas, en las adicciones, y sígalo, persígalo, predíquelo, gánelo para el reino, haga cosas diferentes, haga cosas que le sorprendan al Padre. Yo creo que si usted entiende esto, usted puede decir: yo soy el Pedro de estos días. Porque el que hace se equivoca, pero el que no hace ya está equivocado. Equivóquese en el reino, haga cosas, use la fuerza, la energía, las ganas, el arrebato que usted tiene, la fuerza que usted tiene, úselo para Dios. Deje de pelear con la gente, deje de pelearse con el mundo, empieza a hacer que, si no, haga guerra espiritual. Y vaya ahí, métase con los demonios y sáquese las ganas. Úselo para el reino. Porque para eso usted tiene el carácter que tiene. Para ser usado en el reino. A mí me sorprende que ellos no lo habían conocido. Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Y la pregunta es: ¿por qué dudaste? Y la pregunta anterior era: ¿qué pasó con tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué dudaste? Yo quiero que usted vea que las tormentas siempre fueron, siempre son y siempre van a ser para provocar en nosotros una vida de fe, para provocar en nosotros una estatura de fe, para poder llevarnos a nosotros a un crecimiento, a una madurez. Entonces nosotros tenemos que entender que, ya sea un desierto o una tempestad, Dios lo permite. Dios no pierde el control. Dios nunca ha perdido el control. Él sabe por qué hace lo que hace. Nosotros no lo entendemos, pero lo que no entiendas, anda a hablarlo con Dios. Porque Él te lo va a decir, porque Él va a traer respuestas. Él va a ministrar a tu vida. Él te va a decir. ¿Y saben qué? Hay cosas que no las vamos a entender hasta que nos muramos. Porque hay gente que no recibe el legado hasta que el que está sembrando dio la vida. Hay gente que no lo entiende. Y hay gente que se entienden después de la muerte. Y hay cosas que usted va a entender cuando esté en el cielo. Y no las va a entender acá. Pero si nosotros nos aferramos a la verdad de Dios,
El Padre te ama. Que nada de lo que Él haga, de lo que Él te permita pasar, nada va a lograr separarte de su amor. Nada de lo que te pase, nada de lo que Él permita va a lograr que te separes del amor de Dios. Y tal vez tu amor se enfríe, pero el amor de Dios hacia tu vida no se va a enfriar. Él no va a menguar ni va a dejar de amarte, aunque estés enojado y aunque no quieras hablar con Él. Porque eso produce, y eso es lo que Él quiere. Él quiere un carácter en nosotros, y Él quiere una santidad en nosotros. Y lo va a hacer, y lo va a hacer por desiertos, lo va a hacer por las tormentas. Pero yo quiero que entienda que todo tiene un principio y todo tiene un final. Y para que el final sea, para que concluya, yo necesito aprender y ser aprobado. Si en el desierto yo no aprendo nada, si en el desierto hago trampa, si en el desierto tomo atajos, lo voy a volver a pasar. Y lo voy a volver a pasar. Y lo voy a volver a pasar. Hasta que yo crezca y hasta que muera lo que tiene que morir. Amén. Cuando Jesús lo metió en la barca, una cosa les dijo en el verso 22 de Lucas 8. Yo con esto termino. Cuando Jesús los metió en la barca, Él les dijo, pasemos para el otro lado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Él nos mete en medio de la tormenta para que las pasemos, para que seamos más que vencedores, no solamente vencedores, más que vencedores. Pero ¿sabe por qué? Porque en cada uno de estos pasajes, cuando los mete en la barca, en uno, tenían que pasar para el otro lado. Y del otro lado estaba el endemoniado de Gadareno. Jesús los estaba llevando y los estaba preparando para una liberación. Y no era cualquier liberación, era tremenda liberación. Y en la segunda, cuando los mete y él camina sobre el agua, cuando termina, dice, y culminada la travesía, se fueron a una región y empezaron a sanar a los enfermos. Yo le pido que usted se ponga de pie. Esto va a ser cortito como patada de chancho, pero efectivo como... Cierre sus ojos, por favor, y entienda esto. El Padre quiere llevarte en el propósito para que hagas algo, para que cumplas con algo. Y nada del alimento que tenés es exclusivamente para tu propio uso. Porque toda la palabra, la sabiduría, el conocimiento, la formación que tenés es para dárselo a otros. El Padre anhela llevarte al otro lado, porque del otro lado está la necesidad. Yo le doy gracias a los hermanos de la alabanza que puedan estar ministrando. Yo le pido que cierre sus ojos, que no me mire a mí. Yo no tengo nada para darle. No hay nada en mí que a usted le pueda servir. Solamente la palabra y solamente el Espíritu. Solo el Espíritu. Yo le pido que usted se tome 5 minutos simplemente para ir delante del Padre. Y que empiece a analizar aquellas cosas que necesita usted dejar. Esas cosas que están escondidas. Que tal vez estás muy tranquilo porque nadie las ve.
Pero quiero decirte que el Padre lo ha visto, el Padre lo ve, y el Padre quiere que lo entregues en el altar. Y esto se hace muy fácil. Usted tiene que renunciar a aquello que lo está separando de Dios, porque sabe, la estrategia del enemigo es ponerlo a usted en enemistad con Dios. Y todas las cosas que nosotros hacemos que al Padre no le agradan, comienzan a separarnos de Él, a alejarnos de Él. Y es ahí cuando ya no lo podemos escuchar y ya no lo podemos sentir. Y yo ya no sé dónde Él está. Y yo siento que lo estoy perdiendo. Y quiero decirte que la única manera de recuperar tu primer amor, la única manera de volver a vivir, la única manera de estar conectado con el Padre, es entregando en el altar aquellas cosas que te están separando de Él. Mire, no espere nada de los otros. Yo le ruego que usted, yo lo desafío a usted a que en esta hora comience a orar al Padre. Entréguele esas cosas, entréguele las cargas, entregue el pecado, entréguelo, déjelo en el altar y que muera. Mátelo usted mismo, pero que muera, para que el desierto se termine, para que comience otro proceso, una nueva temporada en mi vida. Ahora sabiendo y entendiendo que el Padre realmente me ama y está conmigo. Hable con Dios, despierte a Jesús en su tormenta, despierte a Jesús, llámelo, hable con Él. Él está esperando escuchar su voz. Lo que estás esperando que venga de afuera está dentro tuyo y se llama Espíritu Santo. Porque los ríos de agua viva están adentro tuyo, no están afuera lo que estás buscando, no está afuera lo que estás buscando, está dentro de ti, de tu espíritu, pero no puede fluir si no lo despertás a Él. Yo va bajando para el giro corbalado, yo va sacando la esquina, yo va racaya sira. Mire usted, edifique altar a Jehová, edifique altar a Jehová, edifique altar a Jehová. Entregue todo, entregue todo, entregue todo. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos, Señor, a todo pecado oculto, a todo lo que estoy haciendo que me está alejando de tu amor. Yo te pido perdón por todo pensamiento, por toda palabra. Yo te pido perdón por toda acción. Señor, yo te pido perdón por dejar y permitir que mi corazón se contamine. Perdón, Señor, perdón, Padre. En esta hora yo invoco tu presencia sobre mi vida. Y te ruego que tomes el control y dominio de todas las circunstancias que me están atravesando. Hoy declaro que yo no camino sola. Hoy declaro que yo no camino solo. Hoy declaro que tu presencia se manifiesta en mi vida a través del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Bendecidos. Amén. Si no tenemos desierto, tempestades, no sabemos en cuál ponernos o no. Quería compartir con ustedes que el 6 de julio, el 4 de julio, 4, 5, el 4 de julio y 5 de julio. 4, 5 y 6 de julio tenemos la escuela profética con el profeta Matías, ¿sí? Así que nos preparamos, preguntamos a Estefanía para inscribirnos en la segunda parte de la escuela. Amén. Bendecidos y en victoria. Amén. Así que nos despedimos. Damos gracias a Dios por la palabra, porque venimos nuestras vidas a clamar. Si estamos pasando por desiertos, solamente acudir a Él.
bueno, me compararon allá arriba, me pusieron. Así que les agradezco a todos. Un beso grandote.